La alerta de tornado se ha cancelado, no hay ningún problema. Pero si se reactivara, queremos recordarles que este es el lugar más seguro del edificio, así que no se preocupen, continuamos sin ningún otro problema. Vamos a invitar a los panelistas de la primera sesión, el doctor Rosenthal Alves, para que él comience. Gracias. Aquí en Texas todo es así, exagerado, grande, nunca llueve, pero ustedes que vinieron de afuera trajeron la lluvia y cuando trajeron la lluvia trajeron todo de abajo. Bueno, yo soy Rosenthal Alves, soy profesor aquí de periodismo en la Universidad de Texas y también he estado en el Consejo Rector de la Fundación Gabriel García Márquez para el nuevo periodismo desde hace más de una década y he tenido el honor de, gracias a Jaime Abello, de trabajar con Gabo durante casi una década yendo a las reuniones del consejo donde a Gabo le gustaba llamarme de peleonero, que era una palabra que yo no conocía, pero que entendí que era porque discutíamos algunas veces. En fin, es un placer enorme estar aquí. No voy a hablar mucho porque tenemos tres invitados que sí tuvieron mucho más contacto con Gabo y que van a hablar de su lado del periodismo. Pero yo quiero empezar con una cita de las entrevistas que uno de nuestros panelistas, Darío Arizmendi, hizo con Gabo para el libro Gabo no contado, que ha sido publicado el año pasado. La cita de Gabo es esta: soy un periodista fundamentalmente. Toda la vida he sido un periodista. Mis libros son libros de periodista, aunque se vea poco. Pero estos libros tienen una cantidad de investigación y de comprobación de datos y de rigor histórico, de fidelidad a los hechos, que en el fondo son grandes reportajes novelados o fantásticos, pero el método de manejo y de investigación de la información y los hechos es de periodista. Otra cita más corta es: desde que me inicié como reportero con una terquedad enfermiza, he soñado con hacer un periódico. Yo creo que vamos a hablar de eso aquí. Una de las grandes pasiones y un hombre tan realizado, pero quizás el único sueño que no consiguió en su vida fue tener un periódico por largo tiempo, pero tuvo algunas experiencias que vamos a aprender aquí muy interesantes. Nuestro como este panel va a funcionar es que vamos a tener una presentación de hasta 15 minutos de cada uno de los panelistas y después vamos a sentar y conversar aquí. El primer panelista va a ser Jaime Abello. Jaime un día estaba en es un abogado que trabajaba en medios de comunicación y un día estaba en su oficina en Telecaribe cuando Gabo le aparece y empieza a hablar de un sueño que era crear una institución para entrenar a periodistas de Iberoamérica. Y este sueño, sí, Gabo realizó de una manera extraordinaria y la Fundación Gabriel García Márquez para el Nuevo Periodismo es una fuerza tremenda en América Latina, España y Portugal. Jaime. Muy bien. Buenos días. Agradezco a la universidad, al Ransom Center y al Lila Benson, el Centro de Estudios Latinoamericanos, la invitación y el honor que nos brindan al hacernos parte de esta apertura de los archivos de Gabriel García Márquez. Vamos a hablar en este panel del polo a tierra del gran fabulador, de su lado de lo que yo llamé siempre el pragmatismo mágico,
porque una de las cosas que más me impresionó frente a la idea, y eso lo remarcó muy bien Salman Rushdie, es que se nos olvida que cuando se habla de realismo mágico, pensamos más en lo mágico que en lo realista. Y si hubo una persona en mi vida que he conocido, pragmática, visionaria, aterrizada, concreta, ha sido Gabriel García Márquez. He organizado la exposición en unas secciones y la primera le llamamos el contador de historias. Y este contador de historias nos referimos, por supuesto, al lado del periodismo de su oficio de escritor, que convivió con la literatura y con el cine. Hay por lo menos, lo primero que hay que decir es que García Márquez hizo una carrera periodística completa, incursionó en todos los géneros y desempeñó todas las funciones posibles en el periodismo. Es una carrera que tuvo por lo menos 51 años continuos entre 1948 y 1999. Yo creo que la he dividido en 3 momentos la carrera. La primera es la del aprendiz de escritor, que está muy bien recogida en Vivir para contarla, sus memorias, y en la recopilación de los textos de esa etapa que hizo Jacques Gillard y que está en 3 volúmenes. Por supuesto, comprende el trabajo desde que comenzó en Cartagena y publicó su primer artículo el 21 de mayo de 1948 hasta julio de 1955 en Bogotá. Trabajó en 3 periódicos centralmente, pero también en otros medios. Trabajó en el Universal, en el Heraldo y en el Espectador. Y tuvo 2 proyectos bellísimos de él y sus amigos, que fueron la revista Crónica, que era una revista de periodismo literario, lo que hoy llamamos periodismo literario y deportes. Y aparte de eso tuvo un medio que duró una semana, el cual les contaré, que se llamó Comprimido, y que es el único momento en la vida en que él pudo ser director de ese periódico, que luego quiso repetir y no lo logró. Yo resumiría ese trayecto diciendo: Gabriel García Márquez comenzó como un joven cuentista aficionado a la poesía piedracelista, como estudiante de Derecho que dejó rápido la carrera y lector ávido de los clásicos españoles y los escritores norteamericanos. Así comenzó, y de la mano de buenos amigos y buenos editores se convirtió en el periodista más exitoso de Colombia en 1955. Cuando él se va, cierra un ciclo en que era un periodista famoso, conocido y respetado, siendo tan joven, porque culmina con una gran crónica que luego se publicó y se recopiló en forma de libro, que es Relato de un náufrago. La segunda etapa es la que yo llamo el periodista maduro y profesional. Esa primera parte, que es la ya no contada en sus memorias, hasta ya no llegaron. Él trabaja en Europa como corresponsal, luego regresa, eso fue en el año 55 especialmente y parte del 56, luego regresa de la mano de Plinio Apuleyo Mendoza, que lo invita a Caracas a trabajar en Caracas en medios como Momento, donde hizo unos reportajes estelares. Fue editor también, jefe de una revista medio frívola que se llamaba Venezuela Gráfica, pero sobre todo, en un momento dado, y hablaremos luego de eso, el huracán de la Revolución Cubana, el ciclón, el tornado lleva a Plinio y a Gabo a La Habana y se entrega una nueva fase, que es la de corresponsal de la Agencia de Prensa Latina, con lo cual vuelve a Bogotá y trabaja inclusive en distintos medios, como publica cosas en Cromos, publica en Acción Liberal, etc. Este ciclo del periodista maduro, profesional, experto, se cierra realmente en México cuando hace los últimos trabajos sueltos sin firmar, solo para ganarse la vida, en revistas muy ligeras, como medios muy ligeros como Sucesos para Todos y La Familia. Y realmente yo diría que llega hasta la publicación de 100 años de soledad,
Con eso terminan esos 2 primeros ciclos. Y lo que caracteriza esto es que yo diría que es un ciclo donde él pone al servicio del periodismo todo su poder narrativo, su poder literario. Comienza luego, después de 100 años de soledad, un nuevo ciclo que es el que yo llamo el del periodista por pasión. El hombre que ya desde una posición de creciente celebridad recopila sus textos periodísticos en forma de libro, se compromete con proyectos periodísticos, hace un periodismo militante del cual hablaremos, escoge los reportajes y los temas que quiere tratar, publica columnas de prensa y se vuelve un periodista del mundo. ¿Qué diríamos de todo este paso de Gabo como contador de historias por el periodismo? Que ayer se habló un poquito de que la nostalgia, que no sé qué, esto era el polo a tierra, esta era la actualización diaria y permanente, era el hombre apasionado de la información, de seguir el curso de los acontecimientos, con una obra periodística voluminosa. Hay por lo menos 8 libros que recogen los trabajos de periodismo de García Márquez, desde los 3 primeros que juntó Gillard, el investigador francés, con gran enjundia, luego su obra periodística, luego los trabajos del periodismo militante que se titularon por La Libre, los textos finales de los años de 90, en cambio, El amante inconcluso y otros textos de prensa, y luego 2 libros periodísticos, uno que es La aventura de Miguel Litín, clandestino en Chile, y Noticia de un secuestro. Eso significa una obra enorme, cuantiosa en páginas y en dedicación de toda su vida. Bordes entre periodismo y ficción. García Márquez claramente, eso lo cito porque ayer se mencionó el tema, García Márquez por supuesto puso al servicio del periodismo todo ese poder literario, se dio claramente licencias en esa primera etapa antes de 100 años de soledad, pero el García Márquez posterior a 100 años de soledad es otra actitud. Y aquí es donde yo quiero llamar la atención y me refiero, es un hombre que evolucionó o transformó su propia visión del periodismo a lo largo de 5 décadas, hasta llegar a la que hablaremos posteriormente, que es una visión donde, digamos, tiene muy clara la responsabilidad y los ideales éticos del periodismo, pero sin perder el humor y la capacidad de seducción que son fundamentales, porque él, como lo dijo siempre, yo escribo para que me quieran más, no solo en literatura, sino también en periodismo. Muy bien, el segundo aspecto que vale la pena resaltar es que el periodismo, y eso se ha analizado poco, es sin duda una de las dimensiones claves de la vida política de Gabriel García Márquez. Es el ciudadano que hace periodismo. Colombia es su gran tema toda la vida, a lo largo de todos esos 51 años, y se nota desde el primer artículo que publica en mayo de 1948 hasta me refiero a ese artículo bajo la censura oficial, que es un comentario poético sobre la sensación que produce el toque de queda y la obligación de irse a dormir en un país que está en ese momento bajo bajo un régimen rígido. Y lo otro que hay que decir es que hay demasiadas pruebas de ese aspecto político del trabajo de Gabo. Eso, es decir, me refiero por ejemplo a que Relato de un náufrago es eminentemente una denuncia que hace contra el contrabando y contra la corrupción en el gobierno de Rojas Pinillas, pero luego recordemos que él hizo ese viaje tratando de conocer los países socialistas, el periodismo militante alternativa donde cubrió Chile, Cuba, Vietnam, Nicaragua, y en todo esto la otra cosa interesante es cómo la historia hace que García Márquez dé giros en su trabajo periodístico. Desde el Bogotazo en el 48, que lo empuja al periodismo, pasando por la Revolución Cubana del 59, que lo mete por el camino de un periodismo más político, la
el golpe de Chile, la muerte de Allende, que en el 73 lo radicalizan al punto que él dice que no va a hacer más literatura, y es cuando entra la fase más militante, y luego el giro que va a ser muy interesante que se analiza aquí con la intervención de Darío, y es a partir del 80 cambia, pese a que acaba de hacer el informe McBride con una comisión de la UNESCO para denunciar, digamos, el control de la información. Es el 80 cuando él da un giro muy interesante hacia lo que a él le preocupa, que es un periodismo más basado en hechos, que es esa fase que luego yo llamo de periodismo por pasión, o la que he llamado periodismo por pasión, en la que es columnista, emprende medios y emprende proyectos como la Fundación. Esto, yo quisiera contarles las bellísimas historias del comprimido, pero no voy a tener tiempo. Baste decirles que fue una semana mágica en la que Gabo, periodista de 23 años de edad, se inventó con un amigo un periódico que es el primer periódico gratuito del que se tiene noticia en Colombia, el más pequeño del mundo, con un editorial de entrada y un editorial de salida magistrales, en que declara al cerrar, cuando ya se les agotó la plata de ese vespertino que tiraba 1000 ejemplares diarios en Cartagena, lo convirtieron en el primer periódico metafísico del mundo. Pero el más interesante de los trabajos, y aquí está esa frase que dice: desde que me inicié como reportero con una terquedad enfermiza he soñado con hacer un periódico. Estuvo, por supuesto, la vinculación alternativa, que no la fundó, sino que ayudó a crearla y se terminó convirtiendo en su financiador, la revista política más importante que ha habido en la historia de Colombia desde el punto de vista de la izquierda. Pero luego evoluciona, como digo, a medios como QAP, que obviamente que ya es un medio mainstream de televisión, que fue un muy buen negocio en términos de dinero para él, según me dijo. Entra a QAP y luego se mete con la revista Cambio, tanto en México como en Colombia como en México, pero la experiencia más interesante de todas es el otro, y ella profundizará nuestro amigo Darío. Lo importante es que una institución a la que le trabajó, que fue su fundación, sí salió adelante. Esta institución es producto de sus ideales. Él realmente me buscó, él tenía una idea, yo lo había conocido 10 años antes, y me llamó y me dijo: ayúdame a pensar cómo hacer los talleres con los jóvenes periodistas. Y aquí se resume, hay mucho que decir del Gabo educador, pero simplemente insistiría en que García Márquez es un hombre que hizo esta fundación, uno, para inspirar, segundo, para dejar claro que la ética, la búsqueda de la verdad y el respeto a los hechos es fundamental para el trabajo periodístico. Tercero, él define que todo periodismo es investigativo por definición, en tanto, y que el periodismo tiene un ideal de servicio público. Los talleres y seminarios de la Fundación se están proyectando a un legado que vamos a trabajar y para el cual me gustaría ampliar un poco más cuando estemos en la charla, y me refiero a que esta Fundación Gabriel García Márquez le trazó un mandato de por lo menos 100 años. O sea que tenemos un compromiso con él de subsistir y de tener impacto hasta el 2095. Nuestra visión del legado de García Márquez es que desde el periodismo y desde esa raíz, en la Fundación y su memoria deben inspirar a la sociedad para que el poder de contar historias, que es un poder transformador, ayude a ser mejores ciudadanos, ayude a mantener la creatividad, ayude a elevar el nivel de conversación pública, por ejemplo, en las redes sociales. Y con esto cumplo 15 minutos exactos, don Rosenthal, y me retiro del podio. Gracias. La verdad es que, no, ahora no, porque la verdad es que terminó 20 segundos antes. Eso es extraordinario. Felicitaciones. Tenemos un premio después.
Bueno, el próximo es Darío Arizmendi. Darío no necesita mucha presentación, es simplemente uno de los gigantes del periodismo de Colombia. Hace como 25 años tiene el principal programa de radio en Colombia, en Caracol, Hoy por Hoy, que va de 5 de la mañana a las 10 en el horario noble de radio, y también un programa de televisión que se llama Entérate. Y hizo ese libro que es de esas entrevistas que yo saqué, lo que he leído en el principio. Sin más de longas, por favor, Darío, sí. Aquí tiene lo que vas a pasar con eso y yo voy para allá para hacer el audio. Sí, ¿ah, sí? Muchas gracias a ustedes por venir de noche a este auditorio. Yo estoy acostumbrado porque realmente yo me levanto a las 3:30 de la madrugada todos los días y entonces eso es de noche. En segundo lugar, como colombiano, como periodista, la gratitud a la universidad, al Harry Renson Center, por haberse apadrinado, haber acogido a Gabriel García Márquez. Creo que aquí, en esta Universidad de Texas y en este Instituto Latinoamericano y en ese gran templo de Gabo, porque ya Gabo pasa a ser un ciudadano y un periodista que ha trascendido, que es del mundo realmente. Ya no es solamente de Colombia ni patrimonio cultural de América Latina, sino del mundo entero. Y eso lo valoro. Menos mal que la familia de García Márquez y la universidad tuvieron la visión, también el valor, no exento de algunas críticas malintencionadas en Colombia, de por qué ese legado, esos archivos, esos originales, esas fotografías, esas cartas, tanto material, algunos decían, pero ¿cómo se van para los Estados Unidos? Aquí están mejor y más en esta universidad, en muy buena compañía con Faulkner, con Hemingway, con tantos otros amigos de la cultura que ya son, que pertenecen a la humanidad toda, que si se hubieran quedado, por supuesto, en Aracataca o en Bogotá o en la Cartagena que tanto amó. A Jaime muchas gracias porque me liberó ya algún tiempo que iba a tener que explicarles de toda la primera parte de periodística de Gabriel García Márquez y nadie mejor que él para que se los cuente a ustedes. Los primeros pasos en el Universal. Pero yo estaba yendo a la universidad. Cuando fui reportero del Espectador, porque me enorgullezco de que lo único que fui fue reportero. Mi obra periodística hasta 1960 está en 6 tomos. Ahí no hay una sola entrevista. Ni una sola. Hay una a Álvaro Mutis, que es inventada, en el sentido de que le quise dar la forma de entrevista porque me parecía que era el recurso del reportero que más convenía a lo que estaba haciendo. Lo que pasa es que entonces estaba escribiendo, ya había publicado una novela, ya publicaba cuentos, ya era escritor, ya había ganado un premio nacional de literatura y nunca se me ocurrió ni que podría vivir de eso, ni que iba a ganarme, ni que podía vivir de eso, ni que iba a ser escritor profesional. Su pasión por el periodismo lo llevó además a soñar y a sentar las bases de una nueva empresa periodística y engendrar intelectualmente el periódico El Otro. A comienzos de 1982, antes de que se ganara el Premio Nobel de Literatura, proyecto que tuvo que ser abortado. ¡Qué paradoja! Por la misma razón, por haberse hecho mundialmente más famoso aún de lo que ya era en otras latitudes. Por supuesto que para el fracaso del Otro, el que no hubiera podido nacer, hubo otras causas como la de la violencia consuetudinaria de nuestro país, la inseguridad, la carencia de suficientes recursos económicos. Pude vivir de primera mano y desde que él tuvo la iniciativa, ese sueño que fue El Otro,
en unión de otros empresarios, colegas colombianos y extranjeros, un argentino, un venezolano, 2 argentinos y un venezolano, que trabajamos con seriedad y rigor hasta dejarlo en la puerta del horno, sin que nunca hubiera podido ver la luz. El otro llegó a ser para él una ilusión tan grande que un día me dijo, casi que textualmente, no quisiera que se me recordara por 100 años de soledad, ni por el Nobel, sino por el otro, y por mi obra periodística. Nací periodista y hoy me siento más reportero que nunca. Y esta es la parte que yo quería enfatizar y en la que Jaime ya hizo una referencia concreta con nombres propios, medios donde estuvo, lo que escribió, sus 8 libros periodísticos que han sido recogidos, porque en Estados Unidos y en muchos otros países, incluyendo España menos, se le conoce más como escritor, como novelista, por sus libros de cuentos, por sus guiones de cine, por su ser forjador de otras generaciones de periodistas, pero se le conoce más por la literatura. En cambio, tuvo una dimensión que era inconfundible y que realmente se constituyó en buena parte de la savia, de ese alimento fundamental posteriormente para su obra literaria. ¿Qué pretendía García Márquez con el otro, aparte de hacer el mejor periódico de América Latina, como él lo decía abiertamente y sintiéndose seguro de lo que afirmaba? Sin duda alguna, influir, aportar ideas para tratar de cambiar hasta donde se puede una sociedad y transformarla. Sobre este particular escribió en un memorando interno de los que estábamos al frente del proyecto Rodolfo Terraño, escritor, periodista argentino destacado, uno de los integrantes de ese equipo. Decía Terraño, el otro sería mucho más que un diario, sería un fenómeno cultural, sería una fuerza movilizadora de inteligencia, se convertiría de inmediato en una fuente de validación. Nada merecería el adjetivo importante hasta que no apareciera el otro. Y sin duda el otro no pudo ser, por las razones que ya les expliqué, pero sí se convirtió en la piedra angular de la Fundación Iberoamericana de Periodismo, que desde hace 20 años orienta con pasión, con compromiso, con honestidad nuestro amigo Jaime Abello. Terraño lo había intuido y en un memorando había escrito también que ante la imposibilidad de Gabo de acometer el proyecto había otras formas de hacer talleres para periodistas y para la sociedad que supondrían para el maestro formas que significarían menos sacrificios innecesarios, cierro comillas. Y aquí viene un texto adicional que me parece fundamental. Gabo creyó en el periodismo como monjes creen en Jesús, es decir, él siempre fue un gran exagerador. Yo le digo esto en el buen sentido de la palabra, tendía a decir que el periodismo era la mejor profesión del mundo, lo cual pues, creo que es un poquito exagerado, pero de todas maneras le dio a él sus primeros pasos como literato, como escritor. Vivió la vida a través del periodismo. Siempre era muy juvenil y entusiasta, hasta bien avanzada en edad cuando se conocía a un nuevo joven cronista. Se emocionaba con sus historias, quería saberlo todo, era muy generoso y solidario y quería que ellos podían hacer sus cosas mejores. Nunca he encontrado un hombre tan desprendido en ese sentido, siendo quien era el Nobel, ¿no? Y así fue a través de la fundación incentivando a todos, creando una mística institucional que pues Jaime Abello Banfi, el propio hermano Jaime García Márquez y tantos otros periodistas, Alma Guillermo Prieto, Martín Caparrós, bueno, Héctor Abad, un montón de gente, Natalia Garín, las que lo llevan la institución, las que lo van como maestros, están imbuidos del espíritu de Gabo y eso no va a cambiar nunca. Lo hemos tenido presente desde que lo fundó, hace 20 años casi, y lo vamos a seguir haciendo imbuidos todos de su espíritu. Hoy me atrevo a pensar que si en este momento Gabo considerara fundar un periódico, ya no haría ese periódico.
porque ese periódico y el otro ya hubiera quedado rápidamente desueto frente a la realidad que han significado y el impacto que han tenido en su evolución las redes sociales y todas las páginas web y todo ese periodismo intenso, imposible de imaginar cómo cambia de un momento a otro. Gabo hoy sin duda hubiera creado el más moderno, la más moderna web con todo lo que eso significa. A él le encantaba estar a la vanguardia y se hubiera montado en el tren del último invento. Un día le escuché decir que si los computadores hubieran sido descubiertos años atrás de las máquinas de escribir, habría creado y escrito 20 o 30 novelas más de las que alcanzó a producir. Y ayer lo explicaba Gerald Martin, porque él era perfeccionista. Él empezaba en su Corona Smith, después en las Olivettis que tuvo, a escribir, y si se equivocaba de una palabra, sacaba la hoja, la rompía y volvía y la hacía. Porque él era así, meticuloso, y Plinio, mejor que nadie, lo sabe. A partir de ese momento me honró con su amistad y la de su familia. Pude conocerlo en profundidad, no solo como escritor de todos los géneros, sino como un ser humano excepcional. Ese otro, Gabriel García Márquez, está pintado en mi libro Gabo no contado, publicado el año pasado por Penguin Random House. Gabo era eso, un idealista con realismo mágico, el mismo que le ayudó siempre a mantener los pies sobre la tierra. Gabo no solamente ha sido uno de los mejores escritores de habla castellana, sino que sobresalió como reportero. Él se sentía como pez en el agua en este oficio, el más bello de todos, como escribió Albert Camus. Era además todo un maestro en el más amplio sentido de la palabra. En una entrevista con El Espectador en 1991 dijo: el oficio del periodismo es lo que más me interesa en el mundo, y ya se había ganado el Nobel. ¿Alguna prueba más? Tengo el testimonio de Roberto Pombo, que es el director del diario El Tiempo de la ciudad de Bogotá. García Márquez siempre sostuvo que era muy difícil para él diferenciar su faceta de periodista de su faceta de escritor de novelas. Una de sus grandes virtudes era la de poder mirar las cosas de una manera diferente. Siempre, si uno pudiera decirlo en términos cinematográficos, García Márquez estaba poniendo la cámara en contraplano cuando todos los demás periodistas mirábamos del otro lado. La mirada siempre novedosa, el ángulo siempre novedoso. Y una última cosa muy importante, García Márquez siempre intentó, en su labor como periodista, ponerse en los pies del entrevistado, en los pies y en el corazón y en el alma de la persona que tenía al frente, como una forma de intentar comprender a todo el mundo, no importa cuál fuera su condición. En cuanto a redacción, hacía escuela, organizaba talleres, se reunía con los periodistas rasos, también con los directores para compartir experiencias, sugerir enfoques, corregir estructuras, titulares, reescribir textos. Era un auténtico profesor y lo hacía con delicadeza. Era uno de los docentes que sacudía a sus alumnos, despertándoles su imaginación, lanzándoles retos, exigiéndoles rigor en los datos, en las cifras, en los nombres, convocándolos a investigar, a contextualizar, a ser fieles a los hechos y explicárselos a sus lectores cuando fuera necesario. Hablemos de los talleres que hizo en Monterrey, en México, y también los cursos de cine para guionistas jóvenes en San Antonio de los Baños, en Cuba. Pero dejemos, yo tengo un poco más de testimonios interesantes, que sea el propio Gabo el que cierre esta primera parte de la conversación con el último de los testimonios, pero en su propia voz, en una entrevista que también le había hecho para Caracol Radio y en otra para Caracol Televisión sobre el oficio por el cual él quería que se le recordara. García Márquez hace directamente la investigación histórica o se ayuda con eso. Bueno, para mí investigación histórica significa consultar la realidad. Puede ser datos históricos, es decir, de la historia misma del país. Pero lo que quiero decir es que para mí esa investigación histórica, así como yo considero que todo periodismo es investigativo, toda investigación de una novela es histórica porque se refiere a buscar datos de la realidad para sustentar
Bien, yo creo que es mi experiencia y mi gusto de reportero lo que me ha servido siempre para que mis libros sean como son. Yo aprendí la reportería en la práctica diaria. Y tenía mucho cuidado de no usar un dato que no estuviera perfectamente comprobado. Entonces, yo hago la investigación directamente. Bien, lo único que yo no cambiaría nunca, complementariamente a todo lo que se pueda conversar aquí, ya lo he dicho ya por Jaime, es el sentido de la ética de Gabriel García Márquez, que aún hoy pensaría que antes que preparar periodistas en el más puro sentido de la palabra, lo fundamental sería que primero se formaran éticamente para responderle a la sociedad. Gabo monumental como novelista, pero Gabo majestuoso también como periodista y reportero. Muchas gracias. Bueno, tiempo perfecto, 15 minutos. Alberto Salcedo Ramos es el próximo orador, autor de varios libros de no ficción, tales como La Eterna Parranda, que yo leí partes anoche, que tiene una historia del juez que expulsó a Pelé, el único que expulsó a Pelé de un campo. Es un gigante de la crónica actual en América Latina. Sus crónicas han dado a él muchos premios, incluso el Ortega y Gasset, el Rey de España, etc. Y es un maestro de la fundación. Es un maestro de la fundación que va a estar en este proyecto de 100 años de mucho periodismo y mucha parranda en los próximos años de FNPI. Alberto. Buenos días. Muchas gracias a la universidad por la invitación. Voy a leer y voy a decir algunas cosas oralmente también. También, como Darío, le agradezco a Jaime que nos haya ahorrado una gran parte. Tuve que aquí hacer unas tachaduras porque ya Jaime dijo muchas cosas de las que yo pensaba decir y eso me sirve para estar a tono con los 15 minutos. Bueno, para referirse al periodismo de Gabriel García Márquez, me parece apropiado abordar tres facetas claramente definidas. La del reportero, que alguna vez se definió como feliz e indocumentado y que prácticamente fundó en Colombia el reportaje moderno. La del columnista exquisito, siempre más interesado en seducir que en convencer, y la del maestro. En este último punto no me refiero a su evidente maestría en el oficio, sino al hecho de que García Márquez fue un forjador de conocimiento. Él creó, junto con Jaime Abello Banfi, la Fundación Nuevo Periodismo Iberoamericano, que ha contribuido de manera significativa a la capacitación de miles de periodistas. El reportero entrega siempre los datos necesarios, el qué, el cuándo, el cómo, el dónde, el quién y desde luego el por qué. Pero va mucho más allá. Sabe, como Flaubert, que Dios está en los detalles. Cuando escribe sobre el director de cine Miguel Litín, por ejemplo, no se limita a contarnos cómo fue que este director, exiliado en Europa, fue capaz de ingresar a su país bajo la dictadura de Pinochet para grabar una película. También elabora un retrato del personaje a partir de ciertos hechos y datos aparentemente menores, hechos y datos que cualquier periodista ortodoxo desecharía,
nos cuenta, por ejemplo, que para entrar a Chile como incógnito, Litín tuvo que afeitarse y al hacerlo sintió que perdía la personalidad que la barba le había creado y no logró imponer su nueva cara ni a la familia, ni a los amigos, ni a sí mismo. Que un perseguido político inerme desafíe en su propio territorio a un tirano poderoso plantea un conflicto obvio que está al alcance de cualquiera. En cambio, solo un ojo agudo es capaz de descubrir los conflictos que no se encuentran a la vista de todo el mundo. El reportero García Márquez propicia una revaloración de lo que en términos periodísticos se conoce como noticia. Tiene un rango de intereses más amplio a la hora de informar. Sabe ver la importancia de los acontecimientos que para los demás son intrascendentes. Presta atención a las creencias de la gente, a los mitos populares. Como es avesado, descubre lo noticioso que resulta un hombre común y corriente que no ha muerto, ni ha matado, ni ha sido nombrado ministro, ni ha descubierto la penicilina, ni se ha ganado una lotería, ni ha sobrevivido a una calamidad. En una palabra, tiene claro que lo significativo no siempre es lo apremiante y en consecuencia es capaz, incluso en momentos en que no está amparado por el reconocimiento, de poner sus ojos más allá de la agenda determinada por la prensa convencional. El columnista García Márquez nombra con gracia todo aquello que está a la vista de todos, pero que nadie ha sido capaz de nombrar antes que él. Por ejemplo, este apunte travieso que escribió supuestamente para defender a Bill Clinton durante el escándalo con la becaria de la Casa Blanca, Mónica Lewinsky. Abro comillas. La literatura de ficción la inventó Jonás cuando convenció a su mujer de que había vuelto a la casa con 3 días de retraso porque se lo había tragado una ballena. Amparado en esa argucia atávica, Clinton negó ante la justicia que hubiera tenido alguna relación sexual con Mónica Lewinsky y lo negó con la cabeza en alto, como todo infiel que se respete. Cierro comillas. A este observador aventajado le basta un simple encuentro de acera a acera con Hemingway para comprobar que el autor del Viejo y el Mar, vuelvo a abrir comillas, no daba la impresión de fortaleza brutal que sin duda hubiera deseado, porque tenía las caderas estrechas y las piernas un poco escuálidas sobre sus bastos. Cierro comillas. Un columnista que apela a su irresistible humor caribe, como cuando dice que la caligrafía de su gran amigo, el poeta Álvaro Mutis, comillas otra vez, parece escrita con pluma de ganso y por el ganso mismo, o cuando va a recibir el premio Rómulo Gallegos y lee este pasaje portentoso en su discurso, vuelvo a abrir comillas. Yo comencé a ser escritor en la misma forma en que me subí a este estrado, a la fuerza. Confieso que hice todo lo posible por no asistir a esta asamblea. Traté de enfermarme, busqué que me diera una pulmonía, fui a donde el peluquero con la esperanza de que me degollara. Y por último, se me ocurrió la idea de venir sin saco y sin corbata para que no me permitieran entrar en una reunión tan formal como esta, pero olvidaba que estoy en Venezuela, en donde a todas partes se puede ir en camisa. Un columnista de poderoso aliento poético que se muestra casi siempre más interesado en cautivar que en persuadir y para ello apela a su prosa preciosista, sugerente, llena de ocurrencias. Para hablar del Gabo Maestro bastaría con citar a la Fundación Gabriel García Márquez para el Nuevo Periodismo Iberoamericano. Gracias a esta organización, un joven periodista de Argentina o de Nicaragua puede desayunar con Juan Villoro y cenar al día siguiente con John Lee Anderson. La FNPI propició la interacción con maestros como Richard Kapuscinski y Tomás Eloy Martínez y además nos permitió a todos mirar más allá de nuestras propias narices
construir redes, integrarnos, organizar saberes, divulgar nuestras obras. El boom de la crónica latinoamericana, del que tanto se habla en estos tiempos como fenómeno periodístico y literario, habría sido imposible sin la participación de la FNPI. Un Caribe sin fronteras. Yo quiero resaltar la condición de hombre caribe de García Márquez, porque sí que tuvo que ver en su concepción de la vida y en el caso que nos ocupa del periodismo. Una barranquillera, una paisana mía que se llama Silvana Paternostro, escribió un libro sobre Gabriel García Márquez que se llama Soledad y compañía. Y en ese libro hay una anécdota muy linda. Ella entrevista a Héctor Rojas Erazo, que fue un compañero de Gabriel García Márquez en el periódico El Universal de Cartagena. Rojas Erazo cuenta que fue a entrevistar a un pintor antioqueño, un pintor de Medellín, que se llamaba Pedro Nel Gómez. Todavía Gabo no había saltado a la palestra. Ya Rojas lo conocía, ya sabía de su talento, y Rojas fue a hacerle la entrevista a Pedronel Gómez, y Pedronel Gómez le dijo, oiga, ¿qué pasa con la costa? Porque allá no han dado un gran talento todavía. Entonces, Héctor Rojas Erazo, pensando en Gabo, le dio esta respuesta: no se preocupe, maestro, el costeño está oyendo el sonido del mar. Deje que se ponga de pie y hable para que vea lo que va a pasar. Como creció en el Caribe colombiano, Gabo siempre le perteneció más a Eros que a Tánatos. Fue amamantado por una cultura de gran riqueza oral. Al empezar a ejercer su oficio periodístico en un diario de la región, El Universal de Cartagena, adquirió un sentido de lo noticioso distante del que imperaba en la Colombia andina, donde se les rendía más tributo a Tánatos que a Eros. Gabo tenía un rango de intereses más amplio, más variado. En aquella región tranquila, festiva, dicharachera, él podría arreglárselas sin un cadáver para contar una buena historia. Desde muy joven adquirió en su región Caribe el gusto por la cultura popular que tan útil le sería en su vida como escritor. En la región Caribe, por otra parte, el mar propiciaba una interacción mayor con el resto del mundo. Eso le sirvió a Gabo para buscar referentes literarios más allá de nuestras fronteras, ya que, como dice el escritor Juan Gabriel Vázquez, él no quiso apoyarse en las novelas de la tradición colombiana porque le parecían exiguas. Intuía, añade Vázquez, que estos modelos eran inútiles e incompletos. El Caribe, con su horizonte amplio, le servía para encontrar esos referentes. El condado de Yonapatapa tiene riberas con el mar Caribe, dijo García Márquez en una entrevista, y las tiene porque él fue un autor que creó sus modelos afuera y porque el Caribe, su mar, su comercio, le permitieron hacer eso. ¿Cuánto me queda? 4 minutos. Bueno. Caramba. Tengo un documento largo, lo voy a abreviar, voy a decir algo. Hace 3 años, la revista Soho de Colombia me encargó hacer una crónica en el Macondo Real, ese territorio mítico creado por Gabriel García Márquez en su literatura de ficción. La idea era buscar cómo era ese territorio en la no ficción. Entonces yo fui a recorrer la zona y lo primero que descubrí con sorpresa es que hay turismo literario relacionado con Gabriel García Márquez. Hay gente que va a ese lugar atraído por la resonancia poética de su obra a buscar en la vida real lo que ya habían encontrado en la literatura. Y como estamos en Colombia, no falta el que les muestra a los turistas que verdaderamente sí existe Remedios la Bella, sí existen todos esos personajes, ¿no? Es decir, hay vividores, niños que están allí a la entrada de Aracataca y cada vez que ven un tipo con el pelo rubio, se ponen en la tarea de decir de dónde fue que vivió Melquiades el Mago, ¿no? Empecé a buscar a Gabo. Lo primero que encontré es que el macondo es un árbol
un árbol. Hay 3 macondos. El primero es un árbol procedente de África, que se llama así, macondo. Luego vino un segundo macondo, que es una finca, la finca por la cual pasaba Gabriel García Márquez un día, una finca al borde de la carretera, y vio el nombre y le pareció que tenía la suficiente resonancia poética para convertirse en el nombre del universo literario que él estaba creando. Y el tercer macondo es el de la literatura. Yo empiezo a recorrer el macondo y veo que Gabriel García Márquez tenía un poder tan enviciador en la palabra que a veces decía algo que no era cierto y luego se convertía en algo que sí era cierto. Sí, yo he dicho que en la región Caribe de Colombia es la única región del mundo donde se chismosea en tiempo futuro, ¿no? Ustedes saben que en todas partes dicen chisme, pero en el Caribe los chismes son en tiempo futuro. A uno no le dicen lo que ya pasó, sino lo que va a pasar. Entonces, fui a un colegio que se llama Gabriel García Márquez. Y en ese colegio no había ni un solo libro de Gabriel García Márquez, porque todos estaban prestados. En la pared había una cita, óigase bien, de Pedro Neruda sobre el Gabriel García Márquez. Una cita elogiosa. Entonces yo le dije al director, debe ser Pablo Neruda. Me dice, no, Pedro Neruda. Digo, no, pero el poeta, le digo, pero ¿a quién se refiere ese aviso? Al poeta chileno. Digo, pero es Pablo Neruda. Me dice, no, aquí en el Caribe da lo mismo que se llame Pedro o que se llame Pablo. Y un escritor muy importante de la región que se llama Ramón Illán Vaca me dio la clave para entender eso. Y es que, bueno, Ramón Illán Vaca estaba un día hablando con... Ramón Illán Vaca es de Santa Marta, la capital de la provincia donde nació Gabo. Ramón estaba hablando con un amigo y el amigo le dijo, un amigo de allá de la zona le dijo, eso es una espada de Demóstenes. Eso es una espada de Demóstenes. Entonces Ramón, erudito, lo corrigió y le dijo, no, será de Damocles. Y el tipo le dijo, no importa, en esa época todo el mundo andaba armado con espada. El caso es que en el Caribe da lo mismo que sea Pedro, que sea Pablo, que sea Demóstenes, que sea Democles. Y yo creo que cuando estaba recorriendo esa zona descubrí que estaba buscando a Gabo donde no debía buscarlo. Gabo no estaba ahí, no estaban los libros, Gabo estaba dentro de mí porque siempre me ha habitado, porque siempre lo he considerado el brujo mayor de la tribu y porque gracias a él nuestra región tuvo visibilidad y estoy yo acá hoy. Muchas gracias. ¿Dónde me siento? Sí, allá. Oye, yo creo que fue fantástico. Disculpen mi terrorismo por el tiempo, pero queríamos que fuera, o sea, que tuvieran la presentación, pero que después tuviéramos una charlita entre nosotros. La primera pregunta que hago es, que yo fui tan riguroso, ¿qué es lo que faltó en su presentación que le gustaría añadir o algún punto que dejó fuera? Que cada uno como que conteste eso. Jaime, ¿quieres empezar? Déjeme de último ahora. Deme una hora, dice. Comienza Darío. No, yo creo sinceramente, Rosenthal, que en lo presentado por mí en esa faceta que quería ofrecer está lo fundamental. Tenía unos audios distintos de Lee Anderson, Sí. por ejemplo. John Lee Anderson, tenía de Daniel Samper, de Juan Gosaín y otra serie de sobresalientes periodistas colombianos a los que llamé pensando específicamente en esta charla, sí, porque ellos también tuvieron, así como yo tuve una oportunidad de tratarlo muy profundamente desde los años 82 hasta casi su muerte, pues ellos vivieron otras etapas como sí, Plinio, desde el principio, porque eran compañeros, porque fueron más jóvenes tempranamente que yo. Sí. Entonces, la verdad, la esencia está en lo que yo digo.
y traer la voz de Gabo aquí en ese fue maravilloso. Y tenía te lo muchas más agradecemos voces, mucho. pero en aras de la brevedad que Sí, también sí, me la habían claro. pedido por escrito, pues traté de escoger quizás algunas de las más significativas de él como periodista. Sí. Muy bien. En mi caso, de pronto yo resaltaría algo que insinué, pero que es muy interesante, es ese extraño equilibrio entre una coherencia y una claridad a lo largo de 50 años con la capacidad de transformarse y evolucionar. Y lo noto, por ejemplo, en el hecho, cuando pienso en la creación de la fundación, cómo estaba esa raíz de la idea unos años antes, en ese que está recogida en el memorando de Rodolfo Terraño que tú incluyes en tu libro, en que le habla de los talleres, cómo él lo intenta varias veces, cómo cuando me busca decide embarcarse en un proceso de planeación que duró un año. Estuvimos haciendo una serie de reuniones y Gabo se sentaba horas y horas a pensar cómo quería que fuera esto. Y cómo todo coincide. En el 94 Gabriel García Márquez no solo, digamos, recogía toda una vida de experiencia, sino que era un año en que el país, en que estaba primero embarcado en reflexionar sobre la educación en Colombia. Hacía parte de un grupo de trabajo que lo llamaron luego la Comisión de Sabios, y en ese grupo él produjo los dos únicos ensayos que ha escrito, porque ese era un género que no practicaba, que son Un manual para ser niño y Por un país al alcance de los niños. Son dos reflexiones sobre la educación. Segundo, quizás, Jaime, perdón, sí. que complemento, si es posible, su discurso de cuando recibió el el premio Nobel de Literatura. también tiene ya una serie de ideas. Luego, lo segundo es que está en plan de hacer casa en Cartagena y de inventarse proyectos para estar en Colombia. Lo tercero es que ha vuelto al reportaje con noticia de un secuestro. Por eso no es una casualidad que cuando comenzamos la fundación, el primer seminario que se hace es sobre el desafío que el narcotráfico, sobre la libertad de expresión en el contexto de un país que está tratando de superar el enorme desafío que el narcotráfico le representó al establecimiento, a esa república que había sido tradicionalmente una república oligárquica, ahora en transición. El gran desafío que ha tenido históricamente fue Pablo Escobar y el narco poniendo bombas, secuestrando y llevando al Estado al límite. Todo eso había eclosionado en una reforma constitucional, una constitución nueva, una búsqueda de nuevos horizontes. Y es cuando Gabo decide allí, en ese contexto, enmarcar el proyecto. Y fíjense, arrancamos primero con el Seminario de Libertad de Expresión, con el CPJ, preocupados por el tema de cómo hacer un trabajo periodístico independiente y libre en un país tan complicado. E inmediatamente después el primer taller que lo hicimos con Alma Guillermo Prieto fue un taller de reportaje. Y luego todo se va desgranando, naturalmente obedecía una planeación, pero todo tiene una coherencia. Hacemos en Barranquilla, en el Heraldo, el primer taller de Gabo sobre crónica, luego con Tomás Eloy hacemos talleres de periodismo, y luego la investigación, la ética con Javier Darío. Había un plan, él tuvo siempre una cabeza muy organizada. Por eso yo hago el énfasis en eso que yo llamo el pragmatismo mágico. Todo esto obedeció a una visión, por eso muchos años después, Rosenthal, estábamos en Monterrey en una de las entregas del premio, que antes lo llamábamos Premio Nuevo Periodismo, que lo hacíamos con CEMEX, ahora es el premio que hacemos en Medellín, junto con el Festival del Premio Gabriel García Márquez, y me emocionó un momento en que me dijo, al final de una de esas noches sabrosas, porque aparte de todo esto, señoras y señores, es con parranda, porque Sí, con alegría, con celebración Sí, del quería periodismo. Él decía, los talleres tienen que ser alegres como es la vida. Y regresando al Hotel Intercontinental de Monterrey, en un momento dado ya, antes de entrar al ascensor, me dice con gran calma, me dice, y pensar que todo esto estaba en nuestra imaginación. Sí, qué bonito, sí, Alberto. Bueno, entre las cosas que se me quedaron en el tintero había una reflexión sobre los códigos de Gabo cuando se ocupa de la ficción y de la no ficción, y algunos vasos comunicantes
entre los dos canales, ¿no? Cosas que estaban, por ejemplo, en novelas, donde, por ejemplo, voy a leer un pedacito, que parecen hechas por un cronista, y cosas de la crónica que parecen hechas por un novelista, porque él tenía una idea que me parecía estupenda. Él decía que cuando un reportaje está bien logrado, uno lo lee y parece que estuviera contando una ficción, algo que nunca sucedió. Y cuando una novela está bien escrita, se puede leer como si fuera un reportaje. ¿Sí? Muy interesante. Ese era un punto que, me parece, sí. otra cosa que quería decir, Jaime lo dijo ahorita, que él se tomó licencias en su época temprana. Eso no es un secreto porque además él mismo lo dijo. Claro. No es que se lo hayan descubierto, él mismo lo dijo. Pero en esa época todo el mundo lo hacía, era como un código de la época. Casi que podría decirse que, digamos, el leitmotiv de los periodistas de los años 50 del siglo pasado era algo así como: no dejes que la realidad te dañe una buena historia. O sea, todo el mundo, claro, teníamos en Colombia un poeta que se llamaba Ximénez, que escribía sobre suicidas que se arrojaban desde el Salto del Tequendama. Y curiosamente a todos los suicidas les aparecía un poema en el bolsillo. Eran los códigos de la época. Pero el Gabo posterior era un hombre muy serio y muy riguroso en la no ficción, un hombre aplicado al dato y un hombre que además reflexionó estupendamente sobre la forma de escribir bien el periodismo, que eso es algo que se necesita y algo que me gustaría dejar acá de presente. O sea, porque el periodismo es un todo de forma y fondo. Cuando solamente está bien reporteado, pero no está bien escrito, no me parece tan interesante, no me parece tan poderoso. Y hay cuatro ideas que él manejó en sus talleres. Una cosa es una historia larga y otra una historia alargada, que es una reflexión sobre la duración que deben tener los textos, ¿sí? Sobre, digamos, sobre la arquitectura del texto, ¿sí? Otra, es más fácil atrapar un conejo que un lector. Y a mí me parece que él siempre reflexionó sobre la forma de cautivar al lector. Sí, una cosa que él decía a los reporteros que a mí me gusta y que cuando leía tu libro anoche yo veía un poco de eso, es no mirar a lo que todos están mirando, mirar no hablaba algo la así periferia. de mirar a los detalles que están al lado, y yo siempre me imaginé él explicando que cuando los periodistas andan como los lobos, ¿no? En grupos, ¿no? Manadas. En manadas. Y entonces decir, no, todos están mirando ahí, miren para allá, miren para acá donde no está. Y creo que habláramos un poco de esta frontera entre el periodismo y la ficción. O sea, ¿qué me puede decir sobre No, yo quería complementar algunas de las cosas del otro que no fueron dichas, Sí. porque esa es otra dimensión de García Márquez que no se conoce mucho. Que uno no hubiera imaginado que una persona de su talento, de su brillantez, de su fecundidad imaginativa, pensara en una empresa. O sea, ese es como el Gabo empresario que uno no concebiría en un intelectual. Porque una cosa es que Gabo se lo hubiera tomado en un momento determinado: oye, ¿por qué no hacemos un periódico? ¿Tú cómo lograste hacer El Mundo en la ciudad de Medellín? Yo fui uno de sus fundadores y director durante 12 años, y él de alguna manera cuando lo vio y lo examinó dijo: este es el periódico. Aquí están como las bases desde el punto de vista estructural y empresarial que yo quisiera. Y empezó ese diálogo entre los dos con mis socios empresarios de Medellín, pero él le ponía toda la seriedad. Él mismo decía: hay que contratar un estudio de factibilidad económica, de factibilidad tecnológica, a ver qué equipos complementarios a los del Mundo hay que comprar para que el periódico se vaya para Bogotá y se llame el otro. También un estudio de mercadeo, para ver cuánta publicidad podría captar, cómo se podría estructurar. O sea, él estaba pendiente, curiosamente, hasta de los más mínimos detalles. Y si no hubiera sido por Mercedes, que era la gerente de la obra económica de Gabo, la que manejaba el dinero, pues Gabo lo que se ganó en el Nobel, él tenía pensado destinarlo al periódico. El otro que con seguridad hubiera perdido ese dinero porque la época no era propicia
Pablo Escobar, los carteles, la época del terrorismo. Y antes, hace unos 4 años, en una Semana Santa que estuve con su familia y con la nuestra, me dijo, ¿sabes una cosa? Siquiera no hicimos el otro, porque nos habrían matado a todos. Él era muy realista, tenía los pies sobre la tierra. Yo le voy a aportar a la fundación, también a la universidad, lo que yo tengo del otro, que es mucho material, muchos memorandos, muchas notas, cualquier cantidad de fotografías. Muchas gracias. Pero regresando a eso de la frontera, el periodismo y la ficción, yo creo que Jaime puede hablar un poco de lo que ha escuchado aquí cuando se hablaba de la ficción, por ejemplo. No, yo lo que quisiera de pronto resaltar es que Gabriel García Márquez, en mi opinión, tenía muy bien diferenciados los dos campos. Porque cuando se habla de realismo mágico se tiende como a pensar que todo es una especie de bruma en que se mezcla. Yo creo que él podía hacer ese trabajo literario porque sabía perfectamente cuál era el límite de lo concreto y lo real y dónde la imaginación y el poder de contar historias, la oralidad, el deseo de envolver, de abrazar, de seducir al lector, hacía que empezara a volar y a transformar. Y yo, en ese sentido, me parece que es importante tener cuenta eso, que es decir, que era tan realista como tan imaginativo. Y la otra cosa que me parece muy, muy interesante es señalar que yo creo que hasta 100 años de soledad, yo siento que su literatura es, por decirlo así, un parto de esas experiencias personales. Y pero la literatura posterior a 100 años de soledad sí está mucho más, usa mucho más lo que él dice en la declaración que ha sido leída aquí, que es la investigación. Es decir, eso se nota ya en El otoño del patriarca, en adelante, se nota en la forma como abordó proyectos como la reconstrucción maravillosa del caso judicial, que fue la crónica de una muerte anunciada, o como inclusive para contar la historia de sus padres, pues reporteó con quién, entrevistando al padre, bueno, la historia de los padres no, El amor en los tiempos del cólera, parte de la historia del amor de sus padres, y por supuesto le mete también sus propias historias conyugales, más todo lo que él sabía, pero todo eso también él reporteó. Me acuerdo que la anécdota del papá, que le dice a la mamá, yo creo que Gabito está armando un libro y nos va a robar la historia de nuestro amor para hacer una novela. Bueno, El general en su laberinto, una investigación exhaustiva. Entonces yo diría que hasta 100 años de soledad, su periodismo le debe más a la literatura, pero después de 100 años de soledad, tal vez la literatura le debe tanto a ese espíritu de periodista y esa capacidad investigativa como ese poder natural de narrador que tenía. Alberto, hable un poco de la crónica en América Latina ahora en relación con lo que Gabo ha pregado. O sea, tú ves que hay un lugar fuerte y tu propia experiencia en ese campo. Sí, Gabriel García Márquez era muy intuitivo. A mí me gusta mucho el periodo de él en Caracas, en la revista Momento, particularmente de las crónicas que él escribió en su vida, esas son las que yo prefiero. ¿Sí? Ahí hay una que me parece una obra maestra que se llama Solo 12 horas para salvarlo. Hay un niño que ha sido mordido por un perro con mal de rabia. Los padres se dan cuenta cuando ya el plazo para eliminar el virus está acosando y necesitan una droga que no se consigue en Venezuela, que se llama Hiperinmune. Lo que pasa en esas 12 horas, en la forma en que está contado por él, es una cosa realmente magistral. Yo creo que él siempre tuvo claro que el periodismo era un gran espacio para narrar, siempre y cuando se respetara la esencia de la realidad, ¿no? Él hablaba o sabía que en el periodismo se necesita la veracidad
y en la ficción la verosimilitud. Por eso cuando investigaba para escribir una novela, como acaba de decir Jaime, él se documentaba, ¿sí? Hay historias de cómo él averiguaba cuando estaba escribiendo El amor en los tiempos del cólera. Mira, por ejemplo, este párrafo sobre la forma en que los franceses manejaban su aseo en Cartagena. Los franceses que llegaron a Cartagena. Está en El amor en los tiempos del cólera. Dice, la casa, con ser de las modernas, carecía de la bañera de peltre con patas de león que era de uso ordinario en las mansiones de la ciudad antigua. Es un reportero que se ha documentado. Y ahí viene el escritor. Él la había hecho quitar con un argumento higiénico. La bañera era una de las tantas porquerías de los europeos que solo se bañaban el último viernes de cada mes y lo hacían además dentro del caldo ensuciado por la misma suciedad que pretendían quitarse del cuerpo. Cuando escribe no ficción, cuando escribe periodismo, es un escritor imaginativo en sus enfoques, ¿sí? Un escritor muy recursivo en el uso del lenguaje, en el manejo de las estructuras narrativas, sus reportajes son redondos. Por ejemplo, esa crónica que se llama El cementerio de las cartas perdidas, ¿no? Que es un lugar al que van a parar todas las cartas que nunca llegaron a su destino porque se había mudado la persona que debía recibirla. Si uno lee con cuidado su obra de ficción y la de no ficción, encuentra un montón de callejones que las conectan en todo momento. ¿Sí? Ese personaje del coronel no tiene quien le escriba, ya está anunciado en esta crónica, el cementerio de las cartas perdidas. En la crónica de Miguel Litín hay un momento en que dice el amor florece en tiempos de pestes. Siempre está tendiendo puentes entre la ficción y la no ficción. Siempre está haciendo guiños, ¿no? Sí. Tenemos 15 minutos más y ustedes piensen ahí en algunas preguntas. Vamos a seguir un poquito, una pregunta más aquí, pero después. Darío, tú hablaste o sea, el hecho de que Gabo adoptó la computadora inmediatamente, o sea, no tuvo, como se decía ayer aquí, otros escritores que siguen escribiendo a mano o en la máquina de escribir. Nosotros en la Fundación tuvimos algunas conversas muy interesantes sobre el futuro que vislumbraba Gabo, decía que nadie sabe cuál es, pero que él tenía el instinto de que va a ser cada vez más diferente del pasado y nos abrió mucho. Nosotros hicimos el primer taller de periodismo digital en 98, cuando todavía la gente estaba, y Gabo muy interesado en lo que veía. Cuando tú dijiste eso de que él haría una web hoy, ¿cómo imaginas eso? ¿Cómo imaginas Gabo entendiendo esa sociedad conectada que tenemos hoy? ¿Tienes alguna especulación o como idea de lo que...? Sería demasiado atrevido realmente pensar que podría estar en este momento imaginándose y desarrollando Gabo con una web, pero no me cabe la menor duda que trataría de trasladar esos contenidos que nunca fueron impresos a la utilización de la web, que de todas maneras tienen el mismo fundamento, sí. Porque una web bien hecha no es nada distinto al periodismo que él quiso y que practicó siempre y al que predicaba en sus talleres y en las reuniones con los colegas, que era un periodismo con veracidad, pero con verisimilitud, como tú muy bien lo dijiste ahora en palabras de él, un periodismo con sentido ético, un periodismo con imaginación, con creatividad, con mucha contextualización y desde luego con unas cargas de opinión implícita en ciertos temas y en el tratamiento de ciertos asuntos y personajes. Era un hombre además muy intuitivo y agorero al mismo tiempo. Cuando una persona no le gustaba a él o a Mercedes, que era su filtro, que era realmente el peaje, y Mercedes con esa intuición guajira, aguda, de que una persona no sé qué le veo, pero no. Entonces ella impedía que se acercara o que alguien fuera una persona amiga de García Márquez, o al contrario, le decía, esa persona me parece transparente. Pero en cuanto a las computadoras se refiere,
cuando ya él empezó a manejarlas, tenía una en Madrid, una igualitica en París, en donde fuera a estar había un equipo no de otra referencia más evolucionada, ni con un software distinto, sino con el mismo, porque fuera lo que a él era un hombre de ciertas rutinas, como de levantarse 6:30, 6 de la mañana, y estar trabajando en overol azul, allá en el estudio de su casa de Fuego 144 en el Pedregal de San Ángel, en México, de una manera constante, consistente, hasta las 2:30, 3 de la tarde, así no le saliera una palabra. Él decía, no importa, ejercito las manos, las caliento, que era el término que él utilizaba. De la misma manera que cuando escribía en Cartagena, en el laguito, en la máquina de escribir, pues él, así se llamaba el edificio donde él vivía, la máquina de escribir, porque era como por pisos, 3, 4 pisos. Y él era de una rutina, de una disciplina Eso es muy asombrosa. importante. Él era un hombre muy disciplinado. Y él decía, soy una especie de obrero de la cultura. Y hasta las 2:30 o 3 que salía ya Y usaba un overol azul, para escribir. un trabajador, y no recibía llamadas telefónicas, salvo que Mónica, la secretaria, viera que era demasiado importante un golpe de Estado. Destituyeron unos generales con todas las implicaciones que eso podría llegar a tener. Y era un hombre que vivía supremamente bien informado, sin existir estos smartphones ni tabletas y cosas por el estilo. Gabo tenía una red de amigos corresponsales en todas las partes del mundo. Así es. Y estaba al último instante informado de cada una de las cosas que pasaban, no solamente en la vida política de Colombia, porque él siempre quiso a Colombia y lo tuvo en su corazón y en su cabeza, sino también de los chismes, de aquellos eventos sociales, que fulano se separó de sutana, que Pengareja está saliendo con Mengano. A él toda esa crónica social, pequeña crónica social, le importaba sobremanera y lo divertía, sin ser el chismoso. Sí. Yo quisiera complementar lo que Darío ha dicho, llamando la atención sobre esa declaración tan interesante, que realmente es cuando él dijo que andaba en ese proyecto. Esto está en el libro que Darío hizo recogiendo las viejas entrevistas que le hizo García Márquez. Su aspiración era ser el mejor diario de América Latina, el mejor informado, el más veraz, el más exacto, que nunca nos rectifiquen. Pero proponía cosas muy raras para ese diario, como por ejemplo que no tendría columnistas de opinión, ni tendría editoriales, sino solo noticias, reportajes y crónicas, puros hechos. Y hablando de ese espíritu innovador, también que yo creo que quiso imprimir a la Fundación, justamente siempre haciendo que los talleres fueran experimentales, que se probaran cosas nuevas, y resaltando la coherencia, está este editorial de cuando hizo ese pequeño periódico comprimido, que es su declaración de principios, y este es un editorial de un periódico que duró una semana en 1951, hecho por un joven de 24 años, en que anuncia el proyecto. Dice así: Comprimido no es el periódico más pequeño del mundo, pero aspira a serlo con la misma laboriosa tenacidad con que otros aspiran a ser los más grandes. Nuestra filosofía consiste en aprovechar en beneficio propio las calamidades que se confabulan contra el periodismo moderno, la carestía del papel, la escasez de anuncios y de lectores favorecen nuestro progreso, puesto que nos colocan en la circunstancia de reducir cada vez más nuestras proporciones. Esta iniciativa, como los préstamos con interés, tiene el privilegio de prosperar a costa de su propia quiebra. Esto es como la muerte anunciada. Estoy anunciando que los vamos a acabar, Una semana, pero que vamos a disfrutar. Y duró una semana exactamente. Pero no difiere mucho de muchos startups de noticias en la internet ahora. Así es. Esa misma lógica. No, como lo dijo el socio de Gabo el otro día, el socio de ese momento, el mago dice, nosotros inventamos Twitter. Todo lo escribíamos eran noticias corticas para que cumpliera Sí, claro. tan chiquito. Adelante. Yo quería agregar algo sobre el tema de la disciplina. Me voy a apartar un poquito, pero aterrizo en Gabo. Sí. Hace unos años yo descubrí en la costa caribe de Colombia
fui a un pueblo que se llama San Pelayo, donde se hace música con instrumentos de viento. Es una música que se llama porro, ¿no? No el porro de los españoles, sino música. Y los instrumentos de viento son costosos, la tuba, el saxo, el clarinete, la trompeta. Hacer una banda de viento con instrumentos nuevos puede costar 100 millones de pesos colombianos, más o menos, si la hicieran con instrumentos nuevos. O sea, $50.000 más o menos. Lógicamente, este pueblo de campesinos no está en capacidad de hacer una banda con instrumentos nuevos. Entonces reciclan muchos instrumentos, ¿no? Y ellos se definen como músicos de primera con instrumentos de segunda. Esos músicos aprendieron a clonar el sonido de los instrumentos metiéndose en la boca hojas dobladas. ¿Sí? Hojas de árboles. A veces de laurel, hojas de árboles, a veces de laurel, a veces de limón. Entonces, hay bandas de hojita y tú los oyes en una grabación, yo te los pongo y tú no sabrías nunca que están tocando con hojitas metidas en la boca. Un músico veterano se puso frente a mí, porque yo fui con unas cámaras de televisión, y me tocó 3 canciones. A la tercera ya tenía la boca reventada, porque el limón es ácido y revienta los labios, los hace sangrar. Entonces, un tipo que hace música a sabiendas de que la música le va a romper la boca, es un tipo que se merece el cielo cuando toca, ¿verdad? Bueno, el maestro Guillermo Angulo me contó que Gabriel García Márquez cuando escribía se hinchaba, que a veces se encerraba y somatizaba el estrés de la escritura, el encierro, con una hinchazón, y que de eso se ha hablado poco y que a él le extraña que se haya dicho poco eso. Cuando escribió 100 años de soledad era una hinchazón diaria. Yo quisiera quedarme con ese ejemplo y resaltarlo, porque como él mismo decía, cualquiera quiere ser escritor, pero no cualquiera se jode el cuero escribiendo. ¿Cierto? Muy bien. Mira, Rosenthal, cuando 100 años de soledad tardó 18 meses en escribirla, también en México, en una casa muy modesta que todavía existe, ahí hay una familia, padre, mamá y 2 niños. En la época del invierno, que no había calefacción y los recursos económicos eran demasiado precarios, él escribía con unos guantes de lana y le rompía el equivalente a las falanges de cada dedo. Las yemas. Las yemas de los dedos. Y en esas condiciones ahí sus jornadas no eran de 8 horas. Escribía día y noche, a veces toda la noche y hasta en las madrugadas, porque él concibió realmente la almendra de 100 años de soledad cuando venía desde Nueva York hasta México, y una vez que fue a Acapulco con Mercedes y con Gonzalo y Rodrigo, yo creo que con Gonzalo porque Rodrigo no había nacido, esa parte no la tengo muy preciso, o al revés, al revés. Muy chiquitico, y yendo, él estaba muy callado en su auto, manejando, y Mercedes le dijo, te he visto horas donde no has dicho una sola palabra. Y él le contestó, sí, pero es que ya la tengo. ¿Pero qué tienes? Ya la tengo. Tenía 100 años de soledad en la cabeza, lo único que le faltaba, nada más y nada menos, era llevarla al papel. Bueno, excelente. Tenemos tiempo para un par de preguntas. Si alguien quiere. ¿Nadie? ¿Ni una preguntita, un comentario, nada? Ah, una aquí. Sí. Bueno, es más un comentario como para hacer el puente con lo que estábamos hablando ayer de la literatura y el periodismo, y escuchándolos a ustedes me quedaba pensando que no vale la pena pensar cuál fue primero, sino que todo el tiempo parece que se estuvieran alimentando la una a la otra, ¿no? Así es. De una manera muy fructífera. Sí. Y creo que eso sería quizás lo que... Una conclusión. Al menos, Sí. Yo quisiera, en este libro que vamos a dejar en la Biblioteca Benson, que sacó la fundación, que se llama Gabo Periodista, y que es un álbum, no solo es una antología de textos de él con comentarios y un álbum de fotos y de citas, reiteradamente lo que él dice es, el periodismo es crítico, parto de la certidumbre, lo dijo luego en el discurso El mejor oficio del mundo que dio en el 96,
de que el periodismo escrito es un género literario. Y creo que ciertamente, se lo oí decir muchas veces, él no ponía barreras, pero sí tenía muy claro el código ético y el pacto de lectura del periodismo y de la ficción. Adelante. No, es un comentario, no es una pregunta. El comentario es que, a propósito de Lord Lagoyard, hay algo que me sorprendió mucho, es que él nunca aceptaba, ¿está viendo? Sí, Nunca aceptaba. Primero, él estaba desesperado por las entrevistas que estaba haciendo cuando ya era famoso. Tanto que a mí me tocaba decirle, pero por Dios, acuérdate cuando eras periodista, reportero como yo, que esperábamos a un ministro del Perú que estaba hasta las 2 de la mañana, y cuando yo te decía, pregúntale, ya el tipo decía, ya no más, estoy cansado. Tú estás... Imagínate que una señora me pidió que te hiciera la entrevista tan larga como un libro. Le dije, no, tan loco, si Gabo no aguanta ya las entrevistas. No hay. Y se volvió hacia mí y te dijo en la llana, sí, imagínate, una editorial francesa que quiere hacer una entrevista contigo tan larga como un libro. Y me dijo, ¿no te das cuenta que es una idea cojonuda? Sí, claro, hacemos la entrevista, pero yo me despacho para siempre. Pero lo que es curioso es que él nunca aceptó el libro de ficción. ¿Por qué? Porque él nunca aceptaba micrófono, ni anotación, sino hablemos de esto y luego lo... No, es que- Es una ficción. De modo que Sí. a mí siempre me divirtió mucho eso. Bueno, Y la otra cosa, finalmente, dando la vuelta, para mostrar hasta qué punto libros de ficción son para las familias como una cosa realista, crónica real, familiar. Cuando yo me mandó el manuscrito de 100 años de soledad, se lo pasé a su hermana Ligia, que estaba ahí alojada en mi casa por esos días. ¿Qué es eso? Se puso a leer. Uy, niño, esto no es posible, esto no es posible. ¿Por qué? Ese Gabito es que es chismoso, ¿cómo ha contado estas cosas? Los cuentos de la familia. bueno. Una cosita sí, pequeña adelante. para ilustrar que él era temeroso para dar entrevistas. Sí. Se ponía muy nervioso y Alberto me recordaba ahora el comienzo del libro Gabo no contado. Convinimos la que él dijo va a ser mi única y última entrevista para televisión larga, y la concibo que empieza en Cartagena sobre las 5 de la tarde y que ojalá la hiciéramos hasta las 5 de la mañana para que el televidente viera que empezamos tarde y terminamos en la madrugada. Pero bueno, fue la época del apagón, etcétera, etcétera, y para hacer breve el cuento, lo que me interesa resaltar es que se me presentó a la entrevista que se hizo y está grabada y parcialmente transcrita en este libro Gabo no contado, de suéter de lana fuerte a En una Cartagena. temperatura de 39 grados centígrados. Y yo le dije, color rojo, pero Gabo, no estamos en Bogotá ni en invierno en Nueva York. Y me dijo, ajá, estamos en Cartagena. Y yo me pongo tan nervioso, me da tanto frío con las entrevistas que por eso me tuve que venir de suéter. Bueno, muchísimas gracias. Yo creo que fue un buen panel. Rosenthal, gracias.